Hola, ¿cómo están todos? Espero que genial. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que me encanta aquí en el capítulo número 2 de Ser al Descubierto con Rosabelia Rodríguez. Este tema es la noche oscura del alma. Y bueno, espero que les guste tanto como a mí. Empezamos. Bueno, ¿de dónde parte la noche oscura del alma? Porque estamos haciendo un podcast de esto. Primero que nada, yo quería hacerlo porque, bueno, yo pasé por un periodo muy oscuro de mi vida. La verdad, todavía estoy pasando, digamos que todavía estoy a través de él. Y una de las partes más complejas, porque fueron durante 3 años de mucha oscuridad, o sea, 3 años que les juro no veía ni pies ni cabezas, ni hacia dónde iba a ir, ni hacia dónde iba a llegar. Y durante este periodo, pues buscando información, buscando mucha luz, porque la verdad, si les soy sincera, yo ya no encontraba nada. O sea, yo ya decía, es que no puede ser, o sea, era muchísima ansiedad, mucha depresión. Y yo decía, estaba enojada como con todo. Y yo decía: "Dios, ¿qué quieres de mí?". O sea, porque no entendía, ¿saben? Y buscando mucha respuesta, porque la verdad empecé a pedir mucha ayuda del universo, de todo. O sea, era como: "Por favor, ayúdame porque ya no me encuentro, ya no me hallo, ya no nada". Encontré esta terminología. Para mí el tener una terminología fue como saber el diagnóstico, ¿no? O sea, entendí exactamente qué era lo que estaba viviendo y en ese momento comprendí hacia dónde iba. Yo creo que eso me dio muchísima paz y por eso hoy quería compartir con ustedes esta terminología, por si alguien allá afuera está viviendo una situación muy complicada en la cual no veo un principio, no veo un final, hay mucha incertidumbre y su mundo se está desmoronando poco a poco, pues lo invito a escuchar este podcast y tratar de entender varias cosas, ¿no? Una, yo creo que la principal es a todos nos pasa, no estás solo, no estás sola. Todos hemos pasado o pasaremos por ese proceso en algún momento de nuestra vida. Es un proceso de transmutación, es un proceso de transformación. Y hay energías y hay fuerzas que no ves que están contigo. Eso creo que es de lo más importante y lo que a mí más me ayudó para salir adelante. Todavía, como bien les digo, todavía no estoy ahí, 100%, pero digamos que después de sentir que estaba en una cueva durante 3 años, sin ver ni luz, ni principio ni fin, solo caminando y caminando en esa oscuridad, hoy siento que ya salí de esa cueva. El rollo es que ahora siento como, okey, ¿y ahora cuál es el nuevo mundo que voy a construir, no? Ya el mundo que yo había construido se cayó, se destruyó, se desvaneció, o que yo creía haber construido, porque a veces ni siquiera es un mundo que tú construyes, es un mundo que se te construyó, ¿no? Sin querer, o sea, que no era como algo en conciencia, sino que fuiste construyéndolo sin querer, y ahora ya tienes una conciencia, o sea, vas a empezar a construir un mundo desde una nueva conciencia, ¿no? Es un poco como que digamos que vas a resolver un problema. No es lo mismo resolver un problema cuando ya tienes una experiencia que te puede ayudar a resolverlo de mejor manera a cuando no tienes ninguna experiencia, ¿no? Y eso fue lo que yo sentí. Bueno, La Noche Obscura del Alma como tal nace de un poema de San Juan de la Cruz que se llama La Noche Obscura. De hecho, esta terminología era la noche oscura tal cual. Y del alma se le agrega ya con el tiempo y como con diferentes pues personas que sentían que de alguna forma, pues, su personalidad, de sus escritos, etcétera, que daba como un poco más de significado, o que tenía que ver más con lo que al final del día profundizaba más con la terminología, ¿no? Como tal, o bueno, como que se daba a entender mejor el significado de esta situación. Pero como tal, el poema es muy bonito, lo pueden leer en Google, está súper fácil de encontrar, y habla como del proceso de esa oscuridad que pasa un amante, una mujer, para ver a su amante, ¿no? Pero ese proceso del secreto, ¿no? Del que no es tan aceptado en su alrededor, ¿no? De esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de lidiar con esta obscuridad tan profunda que desconoces para llegar a esa gloria, ¿no? Para llegar a ese punto en el cual te encuentras con este ser amado y digamos que lo mejor de ti sale, ¿no? Y hay como una pequeña luz que te va acompañando, pero de repente sientes que te abandona, ¿no? Al principio te acompaña y es muy visible, o sea, la ves y dices: "Sí, claro, yo tengo que ir allá". Pero ya cuando estás en el proceso se te olvida esa luz y ya lo que ves es como mucha oscuridad y dices: "Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?", ¿no? ¿Por qué no me quedo con la comodidad que ya conozco? Aunque ya no sea una comodidad tan padre, ¿no? O sea, es como muy extraño. Por eso yo creo que tiene que ver mucho este proceso con el proceso del viaje del héroe de Joseph Campbell, en el cual, pues, al final pasas por una serie de procesos, ¿no? Está la invitación, que es cuando
empieza a haber una cierta incomodidad con el entorno, empiezas tú a desear una realidad diferente de la realidad que tú tienes. Yo creo que unas cosas de las que yo descubrí en general en todo este proceso es que yo atacaba las consecuencias de la causa. La causa yo la desconocía por completo. Entonces yo pensaba que la consecuencia era lo más importante y entonces yo decía, claro, si cambio la consecuencia, va a cambiar todo, ¿no? En mi cabeza esa era la causa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si yo pensaba, no, pues el problema es mi trabajo. Si cambio de trabajo voy a tener una mejor situación, ¿no? Pero el problema es que cambiaba de trabajo y la situación se repetía y se repetía y se repetía, ¿saben? Y entonces podía cambiar de 5 trabajos, pero al final la situación se iba a seguir repitiendo porque la causa no era la consecuencia, que era el trabajo. La causa era más profunda y yo no la podía ver. Y creo que eso es lo que pasa, ¿no? Uno no lo ve, no ves cuál es la consecuencia hasta que vas pasando por este filtro, ¿no? Lo primero yo creo es la incomodidad, o sea, empieza una cierta incomodidad donde dices, esto no me gusta, la vida que llevo no me gusta, o esto me parece ya muy difícil de superar. Es una pequeña incomodidad al principio, no es algo muy severo, no es algo muy terrible, pero es una pequeña incomodidad. Pero con el tiempo se empieza a hacer una incomodidad más insoportable. O sea, ya llega un momento donde dices, es que neta, ya no puedo seguir así, ya no me gusta, quiero algo diferente. Y esa incomodidad se empieza a hacer tan insoportable que te rompe. Y yo creo que te rompe desde antes, pero el rollo es si estás listo o no estás listo. Si estás listo es más sencillo, ¿no? Que puedas tener un viaje, entre comillas, más ameno porque te vas a aventar a los riesgos, ¿no? Es como ser Indiana Jones, ¿no? Y decir, pues voy y me aviento o sea, corro y me meto como a estas tumbas y hago todas estas cosas, ¿no? Pero si tú, por el contrario, dices, es que yo no me siento preparado para correr, no me siento capaz de superar esto, y tienes todas estas cosas que realmente son la causa, ¿no? Que se empiezan a revelar poco a poco, que es como las herramientas que no tienes para pasar al siguiente nivel, ¿no? Es como un videojuego real, o sea, es muy bizarro, pero es cierto. Es como que, bueno, pues tienes la seguridad, no la tengo. Entonces te ponen en una serie de situaciones en la cual tú tienes que crear seguridad, ¿no? Crear seguridad en ti mismo, crear autoestima, crear fortalezas que tú no tenías. Entonces, obviamente, pues no tenías esas herramientas y si querías pasar al siguiente nivel no ibas a poder pasar porque pues no tenías esas herramientas. Y entonces ese proceso se empieza a hacer muy tedioso y a veces se siente como incluso que no lo vas a superar, o sea, dices, es que bueno, ya llevo 5 veces en o sea, de verdad te da ganas de aventar el control y salirte del juego, pero sabes que no, esa posibilidad no existe, porque sabes que en el fondo eso es lo que realmente quieres, lo que quieres es superar esta situación, pero es un proceso lento, es un proceso pesado, es una oscuridad de mucha incertidumbre, no se ve una luz como que específica, no puedes decir, sí, claro, tú estás aquí y mañana vas a estar acá, porque en realidad no sabes. Lo cierto es que el sistema que tú manejas, las creencias que tú manejas, todo eso que te definía en el sistema anterior, en este ya no funcionan. Hay una carta muy interesante en el tarot que es la casa, que es la maison, la casa de Dios, que después con el tiempo se le fue cambiando el nombre y se le llamó la torre. No sé si alguno de ustedes esté familiarizado con esa carta, pero me parece que es muy interesante porque es exactamente lo que pasa. Lo que pasa con la torre es que viene un evento que de alguna forma se siente fuera de nosotros, pero al mismo tiempo es divino, que rompe la torre, ¿no? La rompe, la desquebraja, la quema. Esta torre es una torre que se identificó, que bueno, tiene que ver mucho con la torre de Babel, pensando que eras más fuerte que Dios, ¿no? Pensando que en algún momento esa torre que habías construido tiene que ver mucho con tu ego, ¿no? Con lo que tú quieres como que proyectar, con tus miedos, ¿no? Con el personaje, con las máscaras que quieres utilizar, con los valores de esas máscaras, con los valores que están establecidos en otro lugar, que no es tu verdad, que no es tu corazón, sino que tiene que ver con la sociedad, con el mundo, con la familia, con todos estos parámetros que te has creado, como todas estas ideas que te has creado, que solidificaste, ¿no? Hiciste una casa que está totalmente fundada en tu ego. Y entonces viene este trueno divino que rompe y desquebraja todo lo que habías construido y te obliga a aventarte de esta torre, o sea, aventarte a un vacío
para encontrar realmente la casa de Dios. Y es un poco la situación que en este momento uno vive cuando está en la noche oscura del alma, que es una incomodidad y un dolor profundo que te permite transformarte. Es como si te quitara la piel a fuerzas, ¿no? O sea, te va destruyendo esa capa de piel que hace que tú quieras seguir en ese lugar cómodo, porque obviamente es que es incómodo, pero ya lo conoces, ¿no? Es como cuando dicen este refrán, ¿no? De es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es un poco así, o sea, como que quieres seguir en ese lugar conocido, que sabes que te va mal, que sabes que no está padre, que sabes que el juego que tú juegas está feo, o sea, no te enriquece, no te evoluciona, no te hace evolucionar, no te hace nada, pero es como, ya lo conozco. Y me estás pidiendo que salte a un vacío que desconozco totalmente y desconozco qué va a pasar. Y entonces ahí vienen los guardianes de ese, pues de alguna forma de ese lugar, ¿no? O sea, los guardianes del portal, porque al final es como una especie de portal. Estos guardianes que te van a hacer, pues que regreses a ser la persona que eras antes, ¿no? O sea, que regreses a ese lugar conocido, ¿no? A ese, es como esos que se resisten al cambio y es todo aquello que te pide que de alguna forma regreses al estado original de las cosas, ¿no? Y es muy difícil porque para que tú puedas atravesar ese portal, es un portal muy oscuro, muy denso, y yo creo que esa es la noche oscura del alma como tal. Tienes que de alguna forma romper con estos guardianes, ¿no? Pelear o luchar con estos guardianes simbólicamente y dejarlos ir. Y muchas veces son relaciones que significan mucho para tu ego, ¿no? Actual. Relaciones, amistades. Yo siento que en la mayoría de los casos son relaciones, porque tiene que ver con relaciones en diferentes aspectos de tu vida, a lo mejor a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amistades, social, pero va rompiendo, ¿no? Va rompiendo con estos vínculos que de alguna forma quieren que tú regreses a ser ese personaje que facilitaba su entorno y que facilita también su sistema, porque es como mi sistema depende que tú también, o sea, digamos que somos como un sistema solar. Si tú dentro de este sistema solar te tocó ser Júpiter, si tú te sales de este sistema solar, ¿qué crees que va a pasar con el sistema? Se va a volver loco, porque es normal, o sea, es como que si tu órbita se sale, imagínate todo lo que pasaría si Júpiter se saliera de su órbita. Sería una locura. Bueno, pues es un poco lo mismo, o sea, cuando tú decides dejar de jugar ese papel que has jugado durante tanto tiempo, porque ya no quieres ser esa persona y quieres otra y se empieza a destruir todo, digamos que también es incómodo para todos los que te rodean, porque los orillas a ser otras personas, o sea, también a transformarse y los obligas a ocupar otro espacio dentro de su sistema y a modificar incluso hasta su sistema de creencias, o sea, de todo tipo, ¿no? Hasta creencias limitantes. O sea, de creer así de no, yo no tengo derecho a ver que tú lo estás haciendo y digan, ah, bueno, pues si ella puede hacer eso, entonces yo también lo puedo hacer. Y transformas todo, ¿no? Entonces, a veces, yo creo, yo desde mi punto de vista creo que todos pasamos por un proceso parecido en un momento de nuestra vida en el cual todo esto se acaba. O sea, todo el mundo que habías construido se derrumba porque es un mundo construido desde el ego y realmente tú a donde quieres llegar es llegar a Dios, o sea, llegar a un mundo construido desde el espíritu, desde el alma, desde el corazón. O sea, que tú puedas decir esto que construí es verdadero. Y en mi caso era así, o sea, yo decía, todavía no lo construyo, pero yo en mi cabeza digo, es que yo quiero estar en un lugar verdadero. O sea, yo quiero estar parada en un espacio verdadero, auténtico. Ya no quiero seguir jugando este juego. Ya no quiero seguir jugando en este espacio que es cómodo, pero que me impide ser lo que yo soy. Y entonces siento que me ahoga ese espacio, ¿no? O sea, que no me permite que mi verdadero ser fluya. Entonces yo quiero estar en un espacio donde mi verdadero ser fluya realmente, no sea y desde ahí construir. Y entonces quizá mi espacio no va a tener las cosas que los demás valoran, que mi sistema familiar valora incluso, ¿no? E incluso este lugar puede ser que las personas que hoy me rodean ya no estén en ese lugar, porque al ser guardianes, quizá yo tenga que romper con ellos, o quizá mi relación con ellos se transforme, y a lo mejor de ser muy unidos, se convierte en una relación más, pues, superficial, ¿no?
y conozca a otra gente que esté más conectada conmigo y con mis necesidades actuales. Y eso es un poco lo que pasa con la noche oscura del alma, ¿no? O sea, como que pasas a través de un proceso de transformación muy doloroso. Y es doloroso porque obviamente una parte de ti no, o sea, se resiste a ese cambio, ¿no? Hay una resistencia. Y pues que, híjoles, me estás pidiendo que sea, o sea, imagínense que tú llevas toda tu vida, ¿no? En una obra de teatro donde eres el árbol y de repente tú dices, no, yo quiero ser el protagonista. Y entonces la incomodidad de decir, voy a aventarme a ser el protagonista, ¿no? Hay un coraje, porque sí hay un coraje, es una valentía el hacerlo. Pero al mismo tiempo, ya cuando estás ahí dices, ay, no, no mames, no, ya no quiero, ¿no? Y es como que ahora te tienes que afrontar a aprenderte más líneas, a ser parte de la obra, al tener más participación, a ser más responsable de más cosas, a que más gente te vea. Entonces empiezan toda esta serie de incomodidades que tú dices, híjoles, no lo pensé, o sea, me aventé así, como que dije, sí, sí, a huevo, y ahora digo, oh, Dios mío, qué pedo, ¿no? Y eso es muy abrumador porque una parte de ti dice, no, quiero regresar a ser el árbol y estar atrás y que nadie me pele, ¿no? Y que nadie me vea y que todo pase desapercibido. Y entonces esa es la barrera que de alguna forma tienes que transmutar, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo logras? Este del viaje del héroe en específico, pues es algo que vemos mucho en toda la mitología y sobre todo también en los cómics, o sea, sobre todo los de superhéroes, se utilizaba muchísimo pues estos viajes, ¿no? Lo vemos en Superman, lo vemos en Batman, lo vemos en Spider-Man, ¿no? Estos personajes que sufren al tener que tomar un rol en la sociedad, que es el rol que les corresponde, pero hay una parte de ellos que quisieran regresar al rol anterior que era como desapercibido, ¿no? Esa lucha con uno mismo, de tener que tomar ese rol, de ser parte de algo que en el fondo no sabes por qué no. La pérdida también de lazos muy amados, ¿no? De personas icónicas en el antiguo sistema. Y el hecho de tener que, o sea, crear un nuevo mundo en el cual tú eres, digamos, el protagonista de esa historia, ¿no? Entonces eso es interesante y pues al final estás en ese proceso, ¿no? En mi caso, pues sí fue un proceso muy pesado. Definitivamente muchas cosas cambiaron en mi vida, incluso personas que eran súper amadas por mí, que yo decía, es que no, esta persona jamás en mi vida voy a dejarla, ¿no? Y siempre va a estar cerca de mí. Y resultó que no, o sea, que en realidad nuestro proceso se había terminado y a lo mejor en el futuro puede ser que volvamos a conectar, pero entiendo que ahorita no es el momento, ¿no? O sea, ahorita estamos en espacios diferentes y es parte de la vida y es parte como de comprender que al final tienes que dejar ir a estos guardianes. O sea, tienes que decir, ok, sí, tienes que luchar con ellos, o metafóricamente, no digo así que te pelees ni nada, pero es como que digas, ¿sabes qué? El rol que tú tenías, te lo voy a quitar. Esa es esa lucha. El rol que yo te había dado, el poder que yo te había dado sobre ti en mi vida, te lo tengo que quitar porque yo quiero llegar a una vida más auténtica, a una vida más real. Entonces ya no puedo seguir dándote ese rol porque me quitas ese poder. Yo te doy ese poder más bien, ¿no? Porque tú no me lo quitas, ¿no? En realidad yo te lo estoy entregando y es momento de que yo agarre ese poder y con él yo vaya hacia algo mayor, hacia algo más divino, hacia algo más espiritual, más elevado. Y al final es eso, o sea, al final en la vida lo que nosotros estamos en esta vida es para aprender algo. Y ese aprender algo pues lleva hacia algo más elevado, hacia un estado más elevado, de conciencia, de inteligencia, de carácter, de todo, o sea, de madurez, o sea, generalmente lo que va a pasar es eso, es una transformación hacia algo más elevado, hacia algo más conectado con el universo. Entonces, si tú quieres seguir reteniendo, también tiene un precio, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? O sea, al final si tú dices, no, o sea, yo quiero seguir reteniendo, en la oscuridad del alma, esa noche oscura se vuelve muy larga. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo duré tanto, o bueno, así yo siento que duré tanto, porque yo tenía muchísima resistencia, o sea, porque había muchísimos temores muy, muy profundos, que yo decía, no, es que esto, o sea, si yo me aviento, bye conmigo, así, ya me acabé, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, es que si yo me aviento, me van a abandonar, ¿no? O sea, yo tenía mucho miedo al abandono, yo tenía mucho miedo
a no valer, a no ser alguien valioso, ¿no? Al perder, de alguna forma, a ser visto como poco valioso. Entonces yo sentía que si yo no hacía las cosas que ellos me decían que tenían valor y no luchaba por esas cosas, yo era poco valiosa. Si yo no tenía eso, yo no valía. Entonces esa mentalidad de yo no valgo, y si yo no valgo, entonces no soy merecedora, y entonces si no soy merecedora, no soy amada, ¿no? Y nadie me va a amar porque yo no hago esto, aquello, era lo que hacía que yo siguiera en ese sistema. Y de alguna forma el hecho de romper ese sistema, lo que implicaba era un temor muy profundo que todas esas cosas que me daban miedo pasaran, ¿no? O sea, que llegaran a un punto en el cual yo dijera, es que sí, ya no hay forma, y definitivamente esto se va a materializar. O sea, y este miedo que yo tengo de que no me van a amar, efectivamente va a pasar y ya nadie me va a amar, ¿no? Y entonces por eso yo me retenía, o sea, yo decía, no. O sea, si yo hago esto, me van a abandonar, si yo hago esto, o sea, si yo voy por lo que realmente quiero, si yo soy la persona que yo soy en realidad, es como quitarme tantas máscaras que va a llegar un momento donde me vean y digan, ¿quién eres tú? Ajá. Y entonces toda esta gente que me rodea, que es por la que me he puesto tantas máscaras, ya no me va a querer, ¿no? Entonces en mi cabeza era ese temor tan profundo que esa, en realidad, y ojo, esa es la causa. O sea, todas las cosas que te pasan alrededor, que tú dices, no manches, que el trabajo, que la amiga que me traicionó y que, o sea, todos esos patrones que van pasando y pasando y pasando son consecuencias de esa causa. Y hasta que ves esa causa, puedes realmente comenzar a trabajar esa causa. Y cuando trabajas esa causa, entonces estás más conectado al universo, porque eso que te está deteniendo, digamos que lo empiezas a superar realmente, ¿no? Ya no estás trabajando superficialmente sobre la situación, estás yendo a la profundidad y estás sacando toda esa basura, poniéndola en la superficie y diciendo que ya, esta es la basura por la cual yo tengo que trabajar. Y eso es lo más denso, porque uno no lo ve hasta que pasan una serie de cosas que de verdad es increíble, o sea, todo lo que llega a pasarte y puede pasar mucho tiempo. O sea, pueden pasar 4 o 5 años. En mi caso, casi ya van 5 años de la situación, que digo, Dios, o sea, apenas ahorita estoy viendo la causa, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender eso. Creo que es entender el hecho de que si estás pasando por un proceso así, no estás solo. En mi caso ayudó muchísimo, la verdad, pedir ayuda a Dios. Y cuando ya sentí que yo ya no podía más sola, pedí ayuda a un terapeuta. También me ayudó muchísimo, porque al final el universo está ávido de ayudarte. O sea, sí hay guardianes de este portal, pero también hay personas que te van a ayudar. O sea, ahí está el mago, ¿no? El mago famoso que va a estar así como yo te voy a ayudar, la hechicera, ¿no? Que te va a ayudar y te va a dar la pócima secreta, la hada que te acompaña, ¿no? Como a Link en Zelda. O sea, estos personajes que están ahí para ayudarte. Entonces, esos personajes también se revelan en este proceso. Y yo creo que es de los procesos más importantes de tu vida. Porque, porque después de ese proceso no hay vuelta atrás. Y esa es la realidad. O sea, después de que pasas por esa noche oscura, después de que pasas por esa situación, después de que empiezas a ver ya las causas, no hay forma de regresar a tu yo pasado. Ya tu yo pasado está muerto. Y Crowley tenía mucho esta como simbología, ¿no? Del desierto donde había muchas 5, 5, 5, B. El 5 es un número muy icónico en el tarot porque el 5 es la transmutación, es el momento de corte, ¿no? En general, si alguien ha visto algo de tarot, es ese momento de corte, ¿no? Ese es el momento en el cual viene algo que, o sea, como que una disrupción, ¿no? Así como, chas, viene algo que lo corta, ¿no? Es la confusión, es el conflicto, es que hace que en algún momento rompas con tu yo pasado y comiences a construir este yo presente, ¿no? Este yo nuevo, este nuevo yo del donde vas a partir. Entonces yo siento desde mi idea que este desierto por el que decía que pasaba Crowley, ¿no? Que decía que todos teníamos que pasar hasta que las veces desaparecieran, era un poco eso, ¿no? O sea, es este conflicto constante que se está dando, esta ruptura de un yo pasado con un yo presente, con un yo futuro, y cómo empiezas a transformarte porque sabes en el fondo el camino
y estás yendo, es como que eres un bichito que va hacia la luz, así tipo, ¿no? Como estos mosquitos que van hacia la luz, así tú también estás yendo hacia la luz, no sabes bien qué pedo, pero estás camine y camine sabiendo que vas hacia esa luz. Y llegará un momento donde llegues a esa luz, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que creo que si están pasando por esto, de verdad, no duden de pedir ayuda. No, o sea, yo pedí ayuda a los ángeles, a Dios, al universo, pedí ayuda a mis guías espirituales y les juro que me llegaban unas cosas que yo decía, wow, o sea, qué ayuda, o sea, ¿no? Qué increíble. O sea, me parecía genial, o sea, yo decía, es que no puede ser, o sea, casi, casi me escuchaban, ¿no? Te llegan libros, te llegan podcasts, te llegan millones de cosas, ¿no? Te llegan pláticas, te llegan maestros de un lado, maestros del otro, que ni siquiera conoces, ¿no? Pero te llegan por varios lugares y al final vas como que caminando en este proceso, ¿no? Este proceso yo creo que nunca se acaba, o sea, desde mi punto de vista, siempre estás caminando y hoy construyes un yo, digamos que es como que tu versión, tu mejor versión de la versión pasada, un 2.0, ¿no? 2.0. Pero mañana vas a utilizar otro yo, ¿no? Otro yo que va a ser otro ROS.3, ¿no? 3, 3.0 y luego una ROS 4.0 y así vas construyendo ese yo, ¿no? Y vas a ir trabajando cosas, trabajando causas, trabajando, viendo las causas más profundas de tu ser para ir transformándote y volverte la mejor versión que pueda ser en esta existencia humana. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Un abrazo para todos los que están pasando por este proceso. Para todos los que todavía no pasan, un abrazo igual. Y para los que van a pasar, también, ¿no? Y para los que ya lo pasaron más bien, también. Y bueno, pues eso es todo. Se cuidan mucho y bye.